y de glorificar el nombre de nuestro amado Jesús. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Alguna vez lo han confrontado en la vida? Recuerdo que algún par de veces, que mi padre se tuvo que sentar conmigo y mirarme a los ojos y hablar cara a cara. ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿Alguna vez le tocó? ¿O se ha confrontado con personas de mayor experiencia que le explican y le dicen: la vida no es lo que tú piensas? Cuando los padres se sientan con los hijos, porque cuando uno es adolescente, preadolescente, adolescente, joven, uno cree que lo sabe todo y lo que uno quiere, eso es correcto, y no atina consejo ni escucha a nadie. Entonces, de repente los padres nos tienen que dar una sacudida, ¿no? Nos pegan una tunda buena y luego nos gritan y nos dicen: la vida no es lo que tú piensas. Ya nosotros pasamos por ese camino y necesitas tener un buen comportamiento. Necesitas tener fundamentos, principios para enfrentarla y no fracasar. Lastimosamente, la mayoría de seres humanos fracasamos en este camino de la vida, pero no por falta de consejos, sino que porque nosotros creemos que lo que pensamos, eso es correcto, y no queremos escuchar consejos de nadie. Cuando venimos al evangelio, la cosa se nos complica, porque tantas veces la palabra dice que el mensaje de la Biblia siempre tiene que ver con la confrontación de Dios y el hombre. Hay un momento que Dios tiene que darnos un coscorrón, o sea, un golpe en la cabeza. Y dice: mire, varios fracasos en nuestra vida han sido diseñados por Dios para despertarnos, que nos demos cuenta que la vida no es como nosotros la pensamos. Y si la relacionamos con el reino de Dios no se obtiene a mi manera ni a la suya. Ya está establecido por Dios, están establecidas las reglas por el Señor. Ahora, esta predestinación, esta gracia de Dios, este sacrificio de Cristo en la cruz ha sido abierto para toda la humanidad. Ahora, Pablo dice en los Romanos que así como Dios nos escogió, así nos predestinó, y dice que nos ayuda para que todas las cosas, sean estas diseñadas malas, puedan convertirse en beneficio para nosotros. Todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esa es parte de la vida cristiana. Pero en ningún momento quiere decir que el hecho de que pertenecemos a una iglesia, de que un día acepté al Señor, no quiere decir que yo tengo entrada gratuita al trono de la gracia de Dios, o al reino de Dios, o a la eternidad, como usted le quiera llamar. Porque resultado de que un día aparezcamos ante la presencia de Dios, sea que nos muramos o sea de que Cristo venga por su iglesia, tiene que ver por el cumplimiento de todos los requisitos que este reino exige. Hay exigencias donde yo no puedo violar. Por la mañana le decía que la evidencia de que una persona no se ha apartado de Dios, que ama a Dios y que Dios está con ella, es que ama a Dios y que guarda sus mandamientos. No que hago lo que yo quiero. Entonces yo no puedo pensar, le decía, se elimina el pensamiento, el sentimiento del hombre de pensar: yo creo que el hermano ya se apartó, yo creo que el hermano ya se desvió, yo creo que el hermano ya va por otro camino. Porque si ama a Dios y obedece el mandato de Dios, Dios está con él y va camino a la eternidad. Entonces el problema de perder el camino es cuando nosotros comenzamos a desobedecer la palabra de Dios. Ahí nosotros podemos cantar bien, hermanos. Si fuera por cantar, Shakira y Ricky Martin tuvieran un trono allá arriba. Pero no es por... Si fuera por predicar, imagínense, no nos vayamos tan lejos, vayámonos al apóstol Pedro, que en su primer sermón se convirtieron más de 3,000 personas. 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 3,000 personas
sea, no es ahora el éxito o la conquista de las promesas de Dios no consiste en los dones o en los talentos que nosotros tengamos. Está basada en qué hago con lo que tengo, partiendo desde mi vida misma. Porque muchos de nosotros, a lo mejor, aunque la Biblia dice que a todos Cristo murió para repartirnos dones y talentos, pero hagámonos la idea de que nunca nos llegó un don. En la repartición nosotros llegamos tarde, no recibimos, pero tenemos la vida nueva. Que no tenga don, que no tengo talento, ahora comienzo a trabajar o a preguntarme que yo voy a comenzar con la vida mía para poderle agradar a Dios. Por eso es que la Biblia dice, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y hay que meterle todo. Desde que comenzamos a estudiar, desde la primaria, ya usted sabe que cuántos compañeros tuvimos en primer grado y cuántos se fueron quedando, cuántos terminaron el año y cuántos llegaron al final, el día de la clausura, para recibir su certificado de aprobación que iba al segundo año. Uno ya con duda lo pasaron, pero no fueron por si acaso. No querían pasar avergonzado. No es verdad que cuando se va al segundo año uno está emocionado por el primer día para ver quién pasó. Y uno llega y dice, hoy tú pasaste el año, ¿sí? Ah, ok, vamos. Tú y te recuerdas de Julano, Vengano, Sutano, y hay una lista, ¿no? Y esos tienen que repetir el año. Y todos los años se va quedando gente. El reino de los cielos es similar. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. A los escogidos no es solamente porque Dios tiene preferencia. La Biblia enseña que el Dios a que nosotros le servimos no es un Dios de preferencia, porque Él no hace excepción de personas. Él nos abrió la puerta de la gracia y de la salvación para que todo el hombre, todo ser humano pueda entrar por esa puerta. Entonces el ser escogido no tiene tanto que ver por elección de Dios, tiene que ver por méritos propios, a través de obedecer a Dios. Entra en práctica la consagración, la obediencia, la santidad, el amor que le tenemos a Dios, el cumplimiento de los mandatos del Señor. Toda esa cantidad de requisitos tiene que reunirse para que nosotros podamos ser parte del grupo, del mínimo grupo que se está escogiendo para que Cristo venga y levante su iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Pocos entrarán. No es estar, no es participar, es ser. Por eso es que la Biblia dice que el evangelio es un evangelio práctico. Entonces, en esta vida que Dios nos ha dado, hermanos, hay pruebas que Dios pone en nuestra vida para que nosotros vayamos venciendo y vayamos siendo clasificados. Se recuerda que Dios ha puesto en nosotros, por ejemplo, hay diversas clases de fe, ¿verdad? Usted sabe que hay diversas clases de fe. Hay una fe natural que la tienen todos los seres humanos. Ellos tienen fe para todo. Hay una fe salvadora, hay una fe como fruto del Espíritu, pero hay esa fe que Dios ha puesto en nuestra vida para ser probada. Este reino de los cielos nos pone a prueba con un don que Dios nos ha dado, el don de la fe. Y dice que ese don de la fe, ¿para qué nos sirve el don de la fe? Para creer que todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y lo va a hacer al final, solamente lo podemos ver y conocer y obtener por fe. Es el primer requisito, el primer elemento que Dios puso en nuestra vida para que nosotros vivamos por fe. Para ir a la eternidad, para ser parte de un grupo seleccionado de la iglesia que Cristo va a levantar, el primer requisito es que el cristiano active su fe. Porque este reino de Dios, lo he dicho muchas veces, es invisible.
Y nosotros estamos acostumbrados a vivir en el mundo visible. El mundo visible nos ha enseñado, aunque la lógica nos ha enseñado, ver para creer. Yo necesito ver. A ver, yo necesito que me lo demuestren. Y en este camino al evangelio es todo invisible. Imagínense que la Biblia aconseja, dice: en esto pensá, porque todo lo que existe es producto de un pensamiento, y el pensamiento es del hombre y está escondido en lo secreto del alma. Solo Él lo sabe, y Dios. Entonces, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Dios está y ve. ¿Sí? Aunque yo no lo pueda ver, no siempre voy a sentir a Dios. De repente nunca voy a ver a Dios. Pero esta fe me ayuda a creer de que Dios tiene esta capacidad, este poder de estar en todas partes, aunque sea invisible. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a no pecar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene exigencias. La exigencia es la consagración y la santidad del hombre. Y esa consagración y santidad del hombre solo la puede obtener a través de la separación, sin que nadie nos supervise y nos controle. Simple y sencillamente por una fe que está activada en mí, que yo sé que Dios está. No sé si me explico o lo he enredado todo. Dios está. Entonces, el creyente sale de la iglesia y va para su casa, y él sabe por medio de la fe que Dios lo está viendo. Está en su trabajo y tiene muchas tentaciones, muchos pensamientos, muchos deseos, pero él sabe que Dios lo está viendo, aunque usted no lo vea. Pero la fe activada en mi vida espiritual me dice que Dios está. Por eso es que venimos escogidos y puesto en práctica, hermanos, exigido a que pongamos en práctica este don de fe que Dios nos ha dado. Entonces somos probados por medio de la fe. Todo cristiano debe tener la fe para poder creer en todo lo que Dios ha dicho. Cuando la fe se activa, es que automáticamente produce en mi vida obediencia. No se puede obedecer a Dios sin fe. Porque la obediencia que nosotros conocemos es aquella que hemos practicado a través del mundo visible. Voy a lavar los platos porque mi mamá me dijo y me está viendo. Voy a arreglar la cama después que me levanto porque mi mamá ya la vio y ya vi que agarró el leño en la mano. Entonces nosotros practicamos una obediencia casi por ley, pero no por fe. Imagínense, voy a sacar toda la vergüenza de los muchachos allá. Imagínense que aparecían calzoncillos botados y no apareció dueño, y míos no eran, ni de los instructores, porque no nos bañábamos ahí. Calcetines, no aparecieron dueños. Prendas. Yo quisiera saber quién era el intruso fuera del campamento que se introducía invisible y llegaba a tirar esas cosas ahí. Porque nosotros estamos acostumbrados a aceptar las cosas cuando hay pruebas de que alguien me vio. Si nadie me vio, yo puedo pasar como que nada pasó. Ahora, para entrar al reino de Dios, aunque si nadie me vio, yo sé que Dios me ve. Va entendiendo cómo es que funciona el don de fe en la vida del cristiano para la eternidad. Y a través de esa fe, Dios nos prueba.
¿Cómo podemos alcanzar nosotros? ¿Cómo podemos cuidarnos para Dios? Simple y sencillamente, aunque el pastor no esté, aunque mis padres no estén, aunque el líder no esté, yo sé que Dios está. Por eso es que yo puedo ser parte de un grupo, ¿verdad? Y puedo pasar desapercibido. El problema es cuando me confronte o me enfrente con Dios, que me va a sacar todos los trapos al sol. Eso es lo que no nos gusta a la mayoría de cristianos. Por eso la gente corre y va. Y las iglesias más llenas son las iglesias donde se permite todo. Porque la gente quiere vivir en esa libertad. Ya las iglesias están practicando divorcio, recasamiento, practicando tanta basura del mundo. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer lo que Dios dijo. Repito por la mañana lo que dijo, lo que Jesús dijo. Cuando llegaron a confrontarlo, decirle, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Jesús siempre confrontó a la gente y le aclaró y le dijo, ¿qué es lo que está escrito? Desde el principio. O sea, la Biblia que fue dictada por el Padre desde el principio no ha tenido modificaciones. Sigue vigente. Y en esos principios de la palabra de Dios es donde nosotros necesitamos ser obedientes. Entonces le decía hace tiempos que este reino en el cual hemos sido llamados es un reino invisible. Todas las cosas de Dios que están, lo que llamamos nosotros bendición o promesas de Dios, todas son invisibles. Le dice el Señor a los jóvenes, a ti te voy a bendecir, te voy a dar naciones, y todo es invisible. Por eso es que a Abraham le costó, aunque dice que Abraham le creyó a Dios, pero cuando Dios le dijo que iba a tener una descendencia inmensa, Abraham entró en dificultad porque él dijo, yo no tengo hijos. Porque nosotros queremos ver para creer. Y en este evangelio es creer para poder ver. ¿Sí? Entonces no podemos hablar de cosas que vienen hacia nuestra vida si primero no practicamos una obediencia de los mandamientos de Dios. Entonces a veces entramos en dificultad porque a nosotros nos gusta que nos expliquen y nos gusta que nos hagan entender. Muchos cristianos queremos entender a Dios. Por eso andamos con la Biblia en la mano. ¿Y por qué? Hay una cantidad de preguntas, especialmente cuando se estudia teología, la gente entra en tantas dudas y confusiones y no estudió teología para acercarse a Dios, sino que estudió teología para investigar a Dios. ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Porque el hombre quiere entender a Dios con su mente. Este reino de Dios no nos llama a entenderlo, nos llama a obedecerle. Aunque no lo veamos, pero sabemos que Él lo conoce y lo sabe todo. Entonces fíjense que la prueba, la fe puesta en marcha, elimina a muchos creyentes. ¿Por qué? Porque si no vivimos por fe, somos eliminados. Porque quien anda por vista, dijo Pablo, ¿para qué quiere vivir por fe? Este reino de Dios es para vivir por fe, no por vista. Cuando queremos hacer las cosas con un sentido humano, entonces las cosas no funcionan y vamos quedando eliminados. Y la Biblia repite y dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces necesitamos vivir, hermanos, por fe. La fe nos tiene que llevar a obedecer a Dios en todo lo que Él ha mandado. Vea lo que dice, peguemos una repasadita. Vamos a ver al libro de Mateo 7, desde Mateo 5. Le quiero explicar algo. Mateo capítulo 5. Desde este capítulo Jesús comienza a ponernos como algunas pruebas que nosotros tenemos que practicar para vencer. Entonces fíjense que en el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ese es como un obstáculo, porque la tierra, hablando de la humanidad, no es que está hablando de la tierra, está hablando
del estilo de vida en el cual viven los seres humanos. Entonces, los seres humanos viven en un estilo de vida sin sabor, o sea, sin Dios. No tienen quien los gobierne. La gente sigue votando por políticos, sigue confiando en los hombres y los hombres siguen defraudando. Porque los hombres no pueden guiar a nadie, especialmente si no tienen a Dios. Entonces, cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, hay como un obstáculo ahí. Tú fuiste llamado para estar ahí, para darle sabor a ese ambiente. Siga leyendo. Vosotros sois la luz del mundo. Es otra cosa que a veces no la entendemos, pero lo que está diciendo, fuiste llamados para iluminar lo que la gente que vive en oscuridad. Este mundo vive en oscuridad. La oscuridad tiene que ver, hermano, con el perder el temor a Dios. La gente vive sin temor a Dios. ¿Sabía usted que el mundo vive sin temor a Dios? ¿Sí? ¿O ya se durmieron? Ahora, unos cuantos hermanos viven sin temor a Dios. Mire, hay gente que vive en adulterio, vive en fornicación, vive en mentiras, vive en chismes y está confiado que alaba a Dios. Pero eso no es verdad. Porque uno de los obstáculos es, o requisitos del Señor es, vosotros sois la luz. Donde quiera que nosotros llegamos a reflejar, a alumbrar lo que está perdido. Por eso es que Dios le dice al profeta que se conviertan ellos a ti, pero no tú que te conviertas a ellos. Sigamos, para que vea. Jesús y la ley. Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino que yo he venido para hacer que la ley se cumpla en dos sentidos. Jesús fue el único que pudo cumplir la ley y establece que la iglesia también puede vencer toda la hostilidad mundana, carnal y humana, porque Él venció. Entonces nosotros podemos vencer. Siga leyendo. Jesús y la ira. ¿Qué dice con respecto a la ira? ¿Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio? ¿Cuántas cosas nosotros cometemos porque nos llenamos de ira? Y Jesús dice: oíste que fue dicho a los pasados, pues en vosotros no será así. Hay una regla a la cual nosotros debemos vivir activados para agradar al Señor. No tenemos que llenarnos de ira. La ira, hermano, nos hace hacer muchas cosas equivocadas. ¿Qué más dice? Sigamos. Jesús y el adulterio. Otra regla. ¿Se puede adulterar? No, ni espiritual ni físicamente. Jesús y el divorcio. Ay, ¿me puedo divorciar, pastor? Haga lo que quiera, pero fuera de la iglesia. Pero con Dios no existe el divorcio. Y cuando ya vea a la esposa viejita, vaya a leer allá el Antiguo Testamento, donde dice: acuérdate del pacto de la mujer de tu juventud. ¿Por qué nos enamoramos de nuestras esposas? Porque eran unas tremendas modelos. Claro, ya pasaron 20 años y hoy ya no quedó ni la huella. Pero la Biblia no da ningún espacio, sino que dice: recuérdate del pacto. Entonces no existe, hermano, que nosotros queramos violar. Jesús y los juramentos. Ahí viene con todas las cosas que nosotros juramos. El amor hacia los enemigos. ¿Cuántas reglas tenemos que cumplir para poder ser aprobados por Dios? Y esto no es cuestión de que, hermano, usted tiene que cumplir esto. No, esto es cuestión de enseñarlo. Yo soy un pastor que le explico desde acá del púlpito y no voy a salir de andar detrás de usted persiguiéndolo. No, viva como quiera. Pero la fe activada en su vida le hace entender cuando transgrede la ley, cuando viola la ley. Por la mañana le decía, y el Espíritu Santo que está ahí para redarguir y decirnos: yo te lo advertí, yo te dije,
te equivocaste, lo has hecho con conocimiento. Porque eso es el principio de la palabra de Dios. El amor hacia los enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos? No sabemos cuánto. Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Y se llega hasta el versículo 7 y comienza con la regla de oro para la vida de los cristianos. Todas estas cosas las tenemos que obedecer, no porque se nos imponen, sino porque son mandamientos del Dios a quien nosotros amamos. Y si me amáis, pues guardad mis mandamientos. Ese es el mandato del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, durante toda la trayectoria de la vida, hermano, muchos han sido los llamados, pero pocos se van quedando en el camino. ¿Por qué? Porque no están siendo aprobados por Dios. No porque no hemos aceptado el llamado, no porque no hemos seguido el ministerio, no porque nos apartamos de la visión. No, esa es otra cosa. Estoy hablando de la vivencia, de la consagración a Dios para alcanzar la salvación. Otra cosa, vea, Lucas 14:25. ¿Qué encontramos en Lucas 14:25? Vamos a ver. Aparte de la fe, este reino invisible nos demanda que nuestra fe venga puesta en marcha para poder obedecer a Dios, para poder obedecer cada requisito de Dios sin que nadie me observe, sin que nadie me vea, sino simple y sencillamente porque yo amo a Dios. Y eso me permite elegir qué camino voy a seguir, qué decisión voy a tomar. Somos resultado de lo que nosotros elegimos o decidimos hacer. Acá tenemos la parábola de ¿qué? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, a ver, ¿qué les dijo? 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿De qué nos habla esta porción? Nos habla de compromiso. Este reino de los cielos demanda compromiso del hombre con Dios. Un compromiso que va más allá del afecto y del amor y del aprecio que yo le tengo a mis seres queridos, aún a mi propia vida. Ese es el problema por lo cual muchos cristianos nos quedamos a medio camino, porque no nos gusta tener compromiso con Dios. A nosotros nos gusta ser golondrinas solitarias. Por eso es que nació el refrán: una sola golondrina no hace ¿qué? Invierno. Porque no funciona. Pero esa es la vida que nosotros queremos. Entonces, si en la iglesia se nos exige, si en la iglesia se nos demanda, si en la iglesia se nos enseña, estas cosas las repetimos, las predicamos, las escuchamos, las leemos nosotros, pero nunca entendemos que lo que Dios está demandando es que yo me comprometa con Él más allá de lo que hago por mis seres queridos. O sea, hay un esfuerzo extraordinario que Dios demanda en nuestra vida, aún dice, a costa de nuestra vida. ¿Por qué la Biblia tiene algunos versículos como este que hemos leído? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay partes, ¿verdad?, en lo que la Biblia sigue diciendo: en aquel día muchos vendrán a mí y me dirán, yo hice. Este reino de Dios no consiste tanto en hacer. Nadie puede hacer, le decía a los jóvenes en estos días, sin antes ser alguien, sin antes tener identidad con Dios, que tiene que ver con la relación de Dios con el hombre. Entonces Dios demanda compromiso. En el compromiso siempre surge lo que es la lealtad.
cómo ser leales a Dios. Entonces las instituciones humanas forman gente para que la gente sea leal. Por eso los entrenamientos en los ejércitos son pesados, hieren a las personas, porque un día te van a agarrar y cuando te agarren tú tienes que tener la capacidad de ser leal a lo que tú crees, a la institución. Y entonces usted ve en las películas, y la más famosa en los años 80, la de Rambo. ¿Sí lo vio alguna vez? Entonces Rambo cae prisionero y entonces lo llevan para investigarlo y lo meten en la reja y le ponen rayos eléctricos y y usted ve que está sudando. Agarran un cuchillo calentado en el fuego y le parten acá, lo torturan. El propósito es que por miedo a lo que le van a hacer, él diga de información. Pero como a él ya lo prepararon con eso, ya sufrió esas cosas, entonces le han enseñado lealtad. Por eso es que en la vida se necesita enfrentar, hermano, las cosas difíciles, porque las cosas difíciles las vencemos con Cristo. Y cuando vencemos con Cristo, nosotros nos volvemos leales a Dios, porque ya pasamos. O sea, ¿dónde está el diablo que pueda hacer caer un cristiano que vence pruebas difíciles a diario? Aunque venga con puñales calentados, aunque le pongan toques de corriente. No, hombre, si algunos jóvenes por 5 puntos se entregaban. Me dijo la líder de jóvenes: pastor, no aparecen los dueños de los calcetines porque usted les ha enseñado lealtad. Ya después que terminó el campamento, yo les digo: muchachos, acá entre nos, ¿de quién eran las cosas? Ahí dice: hoy sí, pastor, le podemos decir porque ya terminó Entonces ya nos dimos cuenta de quién eran las cosas. Ayer barriendo encontramos los otros calcetines restantes, pero fueron leales. No estoy exaltando el error de ellos, pero la Biblia enseña que nosotros, esta causa de Cristo nos lleva a ser leales a Cristo. Y leales cuando tenemos que ser confrontados a si voy a ceder al mundo o me mantengo firme respetando las reglas que Cristo ha dictado para mi vida. Lo que le decía en la mañana, ¿verdad? Ahorita es el tiempo de verano y este tiempo exige que nosotros no pasemos vergüenza. Usted se va a la playa y lo primero que hace para no pasar vergüenza es desnudarse. Y eso no es agradable a Dios. Pero como si usted se queda con un pantalón largo y una blusota acá, es un bicho raro y no quiere pasar vergüenza. Nosotros preferimos tener una calificación ante los ojos de la gente que nos ve, que no tiene valores, que no tiene principios y que no tiene a Dios, y violar y transgredir lo que Dios ha prohibido. No sé si me explico. Por eso somos sal y por eso somos luz. En pocas palabras está diciendo: tú estás parado ahí para hacer la diferencia. Apocalipsis habla del siervo fiel. Y ese siervo fiel, cuando llegaron y toda la gente se postraba ante el César, el encadenado era un esclavo y encadenado se quedaba de pie. Cuando el rey César vio eso, mandó a decirles: ¿y quién es este? Y dijeron: es Antipas. Y dice: ¿y qué? ¿Por qué no se dobla? Él dice: porque él ama a Dios. Vayan a decirle que el César y todos estos están contra de él. Y le fueron a decir. Y él dijo: díganle al César que si todos están contra de mí, yo estoy contra de todos ellos. Lo mataron por eso, pero murió. Y en el libro de Apocalipsis Juan escribe: el testigo fiel. ¿Por qué? Porque no se rindió. No le importó pasar ridículo, ser el ridículo ante todos y morir por causa de Cristo, pero decidió ser leal. Leal. Nosotros perdemos la lealtad cuando en reunión de nuestros compañeros hay que tomar cerveza con ellos, hay que fumar con ellos, hay que salir con ellos, hay que hacer
lo que ellos hacen y perdemos la lealtad a Cristo. Cuando seguimos otras ideas, hermanos, perdemos esta lealtad. Entonces el problema de perder la lealtad es que no tenemos compromiso. Si tuviéramos compromiso con Dios, nosotros no cediéramos tan fácilmente a todas las exigencias de la vida, que son todas planificadas por Satanás. Entonces todo esto, hermano, comprende la separación de los pocos que entrarán. Entonces vea lo que dice Mateo capítulo 13 versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos, metafóricamente dice, el reino de los cielos es semejante a este campo que esconde un tesoro. Pero llega un hombre y ve este tesoro en el campo, él va y vende todo lo que tiene. Es lo mismo que dice: el que no dejare padre y madre y mujer e hijos, dice, y aún a costa de su propia vida, no puede ser mi discípulo. Él va y vende todo lo que tiene, o sea, se deshace de toda relación del mundo para venir a comprar ese terreno donde está escondido ese tesoro. Entonces todo cristiano se desliga del mundo. Cuando tomas compromiso con Dios, se desliga del mundo. Desligarse del mundo tiene que ver con que no estamos tan de acuerdo con ellos. Yo no puedo celebrar la Navidad con ellos. Yo no puedo celebrar el mes de los enamorados con ellos. Aunque la iglesia es llamada a celebrar es de vivir enamorado siempre, pero no es un mes ni es un día. Yo no soy llamado a hacer lo que ellos dicen o lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque yo soy diferente a ellos. Cuando encontré este tesoro del evangelio, decidí renunciar a todo el sistema de vida para vivir de esta manera, agradando a Dios. Por eso nos cuidamos, por eso vivimos para el Señor, por eso luchamos para consagrarnos, por eso luchamos para no contaminarnos. ¿Por qué? Porque es lo que le agrada al Señor. Entonces, hermano, podemos pasar, ¿verdad?, aunque la prueba de la fe, pero lo que más exige el Señor tiene que ver con el compromiso. Mateo 22, versículo 10. Ay, 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 iglesia, que cada palabra del Señor nos ayude para poder renunciar y poder tener compromiso con Él. Acá habla de la gran cena que se había preparado y que luego van saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron y juntamente malas, dice, juntamente malos y buenos, y las bodas llenas de convidados. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Pero esta parábola nos habla de un banquete que un hombre prepara, comparándolo con el reino de Dios. Y luego dice que sale a invitar, porque la invitación, le dije, la gracia de Cristo es para toda la humanidad. Y todos aquellos, sí, yo voy a ir, aceptan el llamado. Muchos son los llamados. Vengan, coman, entre, preparado el banquete para que todos sean salvos. Ok, cuando tenga tiempo yo voy, cuando me quede sin trabajo voy, el domingo voy, y nosotros especificamos y decidimos cómo hacer, pero nunca comprometernos. Y este reino exige compromiso. El hombre debe tener compromisos con Dios. Al final, muchos se disculparon y no fueron. Y así es el reino de Dios, así es la iglesia de Cristo. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Mateo 7:21. Vamos a ver qué nos dice Mateo 7:21. Ahí hay leyes, hermano.
Ya partimos desde el 5 y estamos viendo que hay leyes a obedecer. Ahora, cuando hablamos de leyes en el tiempo de la gracia para la iglesia, porque de repente los cristianos dicen, no, nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, esta gracia tiene mandamientos a cumplir. La vida de los cristianos tiene mandamientos a cumplir. Y el capítulo 7, en el versículo 21, habla de toda esta gente que va a aparecer un día delante del Señor. Y le va a decir, yo actué en esto, pero no es por hacer cosas. Por eso le dije que el éxito la manera de alcanzar la bendición de Dios no está basado en los dones ni en los talentos, sino, hermanos, en vivir para el Señor. No cuánto puedo hacer con ellos, sino primero consagrar mi vida para el Señor, porque es lo primero que va a examinar el Señor en nuestras vidas. Entonces, cuando la Biblia nos habla de todos estos valores que están acá, que nosotros tenemos que cumplir, habla de la obediencia a las leyes del reino de Dios, no en cuanto hicimos. Hoy los hombres están haciendo cantidades de cosas por el mundo. Aún se considera que una persona para calificar que es bendecida debe tener buena casa, buen carro, buen trabajo, buena ropa, buena presentación, y entonces califican que la persona es bendecida por Dios, y no tiene nada que ver con el evangelio, porque para ser bendecido por Dios y que Dios esté con nosotros tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la prueba de la fe, el compromiso que exige y también la obediencia que Dios exige. Por eso nos dio mandamientos. Cuando Moisés le dice a Israel que Dios se había aparecido allá en el monte Sinaí, dice que se apareció para dar mandamientos a los hombres. Y esos mandamientos también son para que nosotros podamos obedecerlos. Hay mandamientos, hermano, que nosotros tenemos que obedecer, todas las leyes de Dios, y todo eso se obedece por amor. ¿Qué dice Mateo 13:41? Hay una eliminación ahí. Enviará el Hijo del Hombre, dice, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. 42. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Volvamos al 41. Fíjese que cuando no vivimos para Dios, yo le decía hace algunos días que nosotros somos ejemplo en toda nuestra manera de vivir. Cuando digo nosotros, no digo pastores, todo cristiano es un ejemplo a seguir. Por eso Juan dice, me regocijo, cuando vinieron los hermanos me regocijé y me dijeron que tú caminabas en la verdad. Porque si yo soy un buen ejemplo como cristiano, mucha gente es bendecida por mi testimonio. Y algunos nos pueden agarrar como modelo y decir, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero ser como esa hermana. Pero cuando las personas dejan de obedecer a Dios y viven su vida como quieren, entonces nos convertimos en tropiezo para muchas personas. Usted va por la calle y usted conversa con personas y de repente le dicen, yo ya estuve en todas las iglesias. A mí me llama, aunque gente me llama de afuera, y me dice, es que yo estoy viendo tantas cosas en las iglesias. Yo le digo, deje de ver, sáquese los ojos. Pero no es una cosa que la podemos ocultar, sino que la iglesia, en vez de ser, hermanos, un testimonio viviente para que otros entren, nuestros hechos se convierten en tremendas rocas para que la mayoría de personas se tropiecen.
y no entre. Porque dicen, para ser como él, no voy. Para ser como ella. Se recoge información de todas partes. Si usted pensaba que esta iglesia es la mejor, se equivocó. Porque de esta iglesia, allá afuera, hay un montón de gente que habla mal. Ah, el diablo, hermanos. No. Es nuestro testimonio. Enviará el Hijo del Hombre, dice, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Entonces la gente dice, yo no entiendo. Dice, yo soy nuevo acá. Pero ¿por qué acá dice el fulano anda con la otra fulana teniendo relaciones ahí sin casarse? Y claro, después a veces le echan la culpa al pastor. Es que esas cosas no son permitidas acá. El problema es que la gente no quiere tener compromisos con Dios. Y si no tenemos compromisos con Dios, no vamos a obedecer los mandamientos de Dios. Decía en el bautismo, lo primero que hace una persona convertida es conocer la verdad. Y cuando conoce la verdad, quiere ponerla por obra. El recién convertido pregunta, ¿y me debo casar? Pues claro, ¿cuándo me casan? ¿Me debo bautizar? Debe bautizarse. Yo quiero bautizarme. O sea, la persona que nació de nuevo trata la manera de conocer lo que Dios demanda y quiere ponerlo por obra. Porque este evangelio demanda que nosotros obedezcamos a Dios. Si no lo hacemos y vivimos a nuestra manera, entonces servimos como piedra de tropiezo. Y en vez de estar trayendo gente para adentro, nosotros estamos botando gente para afuera. ¿Por qué? Sin saberlo, sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ser como nosotros. Todo cristiano debe aprender a consagrarse, a vivir para Dios, para que la gente quiera imitarnos. El reino de los cielos consiste en eso. Si a Jesús le siguen multitudes hoy, es porque hasta los incrédulos dicen, fue un buen maestro, fue un buen hombre. Aunque nosotros sabemos que no solo fue un buen maestro, no solamente fue un buen hombre, es Dios. Pero aún los inconversos hablan. Las bibliotecas están llenas de libros de historia donde hablan de Jesús, solo por su estilo de vida. Aunque ellos no acepten que sea un Dios, pero dicen, fue un buen hombre por su manera de vivir. Y eso nos manda a nosotros que seamos buenos cristianos por nuestra manera de vivir. Desde ahí se parte. Y luego vamos incrementando en nuestra vida, hermanos, la salud espiritual para poder agradar al Señor. Entonces, al final, hermanos, de todos los llamados, el Señor va dejando siempre, existe como una purificación. Se está purgando personas donde se van quedando todos los días. Y no es que Dios quiera dejar personas fuera. Nosotros mismos vamos eligiendo o ser parte de la iglesia que Dios va a levantar o quedarnos fuera con nuestra manera de vivir. Entonces este reino invisible, esta eternidad que Él nos ha regalado, exige que el cristiano active su fe y viva por fe. Por fe. La fe me hace ver a Dios en todas partes. La fe me hace amar a Dios. La fe me hace obedecer a Dios. Y luego tener compromiso. Yo necesito tener compromiso. Cuando la gente tiene compromiso, aunque en la vida secular usted llega a una empresa y lo ponen solo de barrendero, usted no se siente parte de esa empresa. Pero un día le dicen, usted va a ser el líder de los barrenderos. Usted dice, mi empresa. Según va ascendiendo de categoría, usted se siente que esa empresa también es suya.
Cuando usted comienza ya a dirigir personas, eso no se hace así, eso se hace así, porque así lo exige la empresa. Es igual el reino de Dios. Cuando yo tengo compromisos con Dios, me siento parte de ese reino de Dios. Y entonces enseño, entonces corrijo, entonces se entra en un celo santo. No puedo ver ese estilo de vida que deshonra a Dios. ¿Por qué? Porque está deshonrando el reino de Dios, porque está deshonrando la iglesia del Señor y porque está deshonrando este grupo de personas que se reúnen acá en esta iglesia local. Y uno comienza a ponerse serio. ¿Por qué? Porque usted se siente comprometido con esa obra, con ese ministerio. Y luego de estar comprometido, a obedecer, porque no se puede estar comprometido sin obedecer. Porque también existe el liderazgo donde se exigen cosas que el líder no hace. Entonces el compromiso me lleva a obedecer. ¿Por qué? Porque yo debo ser el primer testimonio a las otras personas. Y luego se va transmitiendo de generación a generación, de familias a familias, de personas a personas, con el fin de que este reino del Señor sea un reino, hermano, fundamentado en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Esto se llama evangelio práctico. Se tiene que ver. Póngase de pie, por favor. Se tiene que ver. Y si se tiene que ver, lo tenemos que vivir. Y para vivirlo hay que poner en práctica todos los mandamientos, hasta en lo más remoto, donde nadie me ve, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque este reino pertenece a un Dios invisible, a un Dios que es espíritu, pero que está en todas partes, todo lo ve, todo lo puede, todo lo sabe. Y así está calificando a su pueblo. Desde los 4 ángulos de la tierra, dice la palabra. Por eso es que las iglesias pueden estar llenas, pueden haber grandes conciertos y estadios llenos, convocatorias donde multitudes llegan, pero Él no está viendo todo lo que los hombres puedan hacer, sino el estado del corazón de cada individuo que está ahí. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias esta tarde. Te bendecimos esta tarde, Señor.